Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 7 y el viernes 11 de abril de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, medios como Europa Press mencionaron al comenzar la semana que renunció Manuel García Mansilla, uno de los jueces que la semana pasada el presidente Javier Milei intentó poner a dedo en el Tribunal Supremo, pero cuyas candidaturas fueron rechazadas por el Senado argentino. La misma Europa Press informó que otro juez ordenó al gobierno argentino no interrumpir la protesta contra la reforma de pensiones organizada este miércoles. La agencia Xinhua, por su parte, dijo que la ciudad de Mendoza estrenó el programa Bienvenido para facilitar la comunicación con el creciente número de turistas que hablan chino mandarín. Y mientras varios medios informaron que el Fondo Monetario Internacional le dará un préstamo de $20.000 millones al gobierno argentino, Prensa Latina finalizó la semana anunciando que el Metro de Buenos Aires suspendió sus labores una hora el viernes en señal de protesta contra el gobierno. El presidente de Uruguay, Amadou Orsi, realizó su primera visita oficial a Panamá antes de ir a la cumbre del CELAC en Honduras y se reunió con el presidente panameño José Raúl Mulino, como informó la agencia Xinhua. Ahora subamos por los países mediterráneos. Vayamos directo a Bolivia, donde el expresidente Evo Morales participó en la primera sesión del partido político que busca proponerlo como candidato para una nueva presidencia. Con Deutsche Welle brindando un recuento de los daños ocasionados por las lluvias en Bolivia, Prensa Latina informó que el gobierno del presidente Luis Arce presentó esta semana un video para acusar a Estados Unidos y a la expresidenta presa Jeanine Áñez como patrocinadores del fallido intento golpista del 26 de junio pasado. Pasemos ahora a la costa del Pacífico, donde la ministra del Trabajo de Chile, Janet Jara, renunció a su cargo para postular a la presidencia bajo el logotipo del Partido Comunista, según dijo Europa Press. La agencia Xinhua comentó que esta semana comenzó la Vendimia Fest 2025 y recordó que Chile es el cuarto exportador del mundo. En el evento estuvieron representados más de 300 vinos de 40 viñas provenientes de los diversos valles vitivinícolas de esta nación austral, como precisó Xinhua. Y al finalizar la semana, los medios cubrieron la muerte de 2 personas durante una estampida de fanáticos que intentaban observar el partido de su equipo de fútbol. Deutsche Welle y Prensa Latina citaron las sospechas de que un carro antimotines de la policía estaría involucrado en los decesos y la agencia Infobae indicó que un policía ya estaba siendo investigado. En el Perú, la semana comenzó con los gremios transportistas dándole 145 días de plazo al gobierno para detener las extorsiones. De lo contrario, iniciarán otra huelga general, como contó Europa Press. Y la agencia Infobae explicó que los congresistas peruanos aprobaron una ley que evita que les confisquen los bienes y el dinero a las personas u organizaciones investigadas por pertenecer al crimen organizado. En Ecuador, CNN comenzó la semana abundando sobre el derrame petrolero en la región Esmeraldas, al norte, donde el gobierno declaró emergencia ambiental. La agencia Xinhua comentó en la semana que todo está listo para las elecciones de este domingo 13 de abril, luego del simulacro realizado por la autoridad electoral el domingo pasado y el despliegue de refuerzos militares en las regiones más peligrosas. El presidente Daniel Noboa y la opositora Luisa González cerraron sus campañas para las elecciones presidenciales de este domingo en la ciudad portuaria de Guayaquil, a la que Deutsche Welle define como capital económica, centro de operaciones del narcotráfico, cuna de Noboa y bastión del expresidente socialista Rafael Correa, padrino político de González. Prensa Latina, por su parte, informó que ya comenzó en Ecuador el silencio electoral y la ley seca. Ahora recorramos el norte amazónico. En Venezuela, la coalición gobernante llamada Polo Democrático presentó sus candidatos para la elección de gobernadores, como indicó la agencia Xinhua. Prensa Latina también comentó en la semana que el partido de gobierno también inscribió sus candidatos para la Asamblea Nacional y las asambleas de los 24 estados que componen Venezuela.
Prensa Latina igualmente informó que la Asamblea venezolana aprobó un decreto de emergencia económica con el objetivo de contrarrestar los efectos de lo que llaman una guerra mundial arancelaria impulsada por Estados Unidos. CNN, por su parte, continúa informando sobre los vuelos con venezolanos deportados desde Estados Unidos, como el avión con 178 migrantes que llegó este jueves a Venezuela. En Colombia, Deutsche Welle fue uno de los medios que mencionó la liberación de 5 ganaderos que estuvieron detenidos por el Ejército de Liberación Nacional en el Arauca, región fronteriza con Venezuela. CNN realizó un informe en la semana sobre las reacciones a las tarifas de Trump por parte de los productores cafetaleros colombianos y recordó que Colombia es el tercer país exportador de café del mundo. La agencia Xinhua informó en la semana que el Grupo Armado Comuneros del Sur, una facción del Ejército de Liberación Nacional, firmó un acuerdo de paz, entregó 1 tonelada de armamento y formalizó la desmovilización de sus miembros. Xinhua también dedicó un reporte especial sobre el rol de Colombia ahora que asumió la presidencia pro tempore de la Unión de Países Latinoamericanos, CELAC, en Honduras. Y Prensa Latina dijo que las autoridades colombianas esperan la llegada de más de 300,000 turistas por Semana Santa. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. El gobierno de Panamá autorizó la presencia de tropas y contratistas de Estados Unidos en zonas adyacentes y de acceso al Canal de Panamá, como parte de un acuerdo bilateral de cooperación en materia de defensa, según publicó este viernes la agencia Infobae. En Costa Rica, CNN dijo que los migrantes chinos deportados por Estados Unidos iniciaron sus trámites para solicitar refugio. Prensa Latina reveló en la semana que Costa Rica sufre un tiroteo cada 24 horas, según estimaciones del organismo de investigación judicial citado por el medio. Prensa Latina también informó que la economía costarricense creció más del 4% en enero, liderado por un crecimiento en la actividad manufacturera y de comercio. En Cuba comienza a bajar la inflación, según dijo el titular de Economía y Planificación Joaquín Alonso, citado por la agencia Xinhua. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció en la semana un endurecimiento de su política contra la migración haitiana y, según señaló Deutsche Welle, el mandatario pidió a los haitianos indocumentados que abandonen voluntariamente el país. La agencia Xinhua también abundó en el tema de la migración haitiana en República Dominicana y el desplazamiento de tropas dominicanas a la frontera que comparte con Haití. Deutsche Welle dijo el martes que las autoridades calculaban en 98 el número de muertos y 160 heridos como consecuencia del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set la madrugada del jueves pasado. Al final de la semana, las víctimas sumaron más de 200 muertos, entre los que se encontraban el animador de la fiesta, el merenguero Ruby Pérez, y varios extranjeros, en su mayoría de origen venezolanos, como indicó la misma Deutsche Welle. En Nicaragua, la agencia Xinhua informó en la semana que el gobierno amplió los subsidios para la construcción de casas de interés social. Esta semana los medios informaron que Honduras fue el país anfitrión para la reunión de mandatarios de la Comunidad de Países Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y CNN enfatizó en el clima previo a la cumbre ante las tarifas de Trump. La agencia Xinhua, por su parte, resaltó la visión sur-sur que propone China en la integración regional de América Latina, como señaló el vicecanciller hondureño Gerardo Torres. El martes los cancilleres latinoamericanos inauguraron la cumbre CELAC y medios como Deutsche Welle informaron que el miércoles la jefa de Estado hondureña, Xiomara Castro, entregó la presidencia pro tempore del CELAC al mandatario colombiano Gustavo Petro. Finalmente, Prensa Latina informó en la semana que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió con comunidades indígenas garífunas con quienes está negociando la devolución de sus tierras ancestrales. El Salvador sigue siendo el destino favorito de presidiarios para Donald Trump, según informó en la semana CNN. CNN también difundió los comentarios de la esposa del salvadoreño deportado por error como venezolano y que ahora está alojado en la cárcel de alta seguridad Secot. CNN informó que un juez estadounidense ordenó al finalizar la semana que el gobierno de Estados Unidos debe regresar al salvadoreño y a los venezolanos a territorio norteamericano. En Guatemala, el jefe jurídico del Congreso de este país, Hansel Ernesto Zarrata, murió en un tiroteo el fin de semana, como informó la agencia Xinhua.
Prensa Latina, por su parte, indicó que el presidente Bernardo Arévalo presentó un sistema de prevención para que los guatemaltecos disfruten de la Semana Santa en seguridad. Y esta semana, un conservacionista y fotógrafo de National Geographic reveló los altísimos niveles de contaminación que sufren los principales ríos y lagos de Guatemala, según informó Prensa Latina. Prensa Latina también informó en la semana que este año van 15 menores rescatados de la explotación laboral en Guatemala y que los maestros marcharon el viernes por la capital guatemalteca demandando mejoras salariales. Y llegamos al norte, donde CNN informó que la ONU abrió un proceso para indagar sobre las desapariciones forzadas en México. La agencia Xinhua publicó el rechazo de las autoridades mexicanas que negaron que las desapariciones sean políticas de Estado. Xinhua también mencionó la pausa exportadora que han tomado algunos fabricantes de vehículos ligeros mientras se define la política arancelaria. Y varios medios mencionaron las amenazas arancelarias de Donald Trump contra México ahora por el reparto del agua de ríos fronterizos que, como indica Deutsche Welle, se basa en un tratado de 1944, donde no estaban previstas las sequías de los últimos tiempos. Prensa Latina, por su parte, informó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó las llaves de la ciudad a la vicepresidenta colombiana Francia Márquez en reconocimiento por sus luchas sociales. Y CNN informó que las ventas de la cerveza Modelo y Corona están disminuyendo como consecuencia de la política antimigratoria y la guerra comercial de Donald Trump. Finalmente, la agencia AP informó que 2 agentes fronterizos de Estados Unidos se encuentran acusados de aceptar sobornos para dejar pasar personas por el paso de San Diego. Y finalizamos con el dato de la semana. Los principales exportadores de ron en América Latina son República Dominicana, Cuba y México, y donde República Dominicana es el tercer exportador global de este alcoholizado producto. Bueno amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una festiva semana y nos despedimos. Hasta la próxima.